The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Alejandro G. Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy estaremos hablando de la entrega más reciente de la saga de James Bond, No Time to Die. Esta, como muchos saben, es la última entrega en la cual Daniel Craig interpretará al personaje después de 15 largos años. La historia, como siempre, es bastante similar. Sin embargo, en esta vez, Bond, después de retirarse del servicio por una vez más, vuelve para una última misión en la cual tiene que destruir un arma que amenaza tanto a sí mismo como al mundo. Esta, como ya todos sabemos, es la última película protagonizada por Daniel Craig dentro de la saga de James Bond, pero en esta ocasión también la acompañan actores como Elia Seydoux, Ana de Armas y obviamente en el papel del villano Rami Malek. En el cargo de director tenemos a Cary Joji Fukunaga, un realizador muy bueno que ha tenido una serie que a mí me encanta muchísimo, que es True Detective, lo cual esto me hizo sentir que la película está en muy buenas manos, porque anteriormente teníamos a Sam Mendes, pero Cary Joji Fukunaga hizo un excelente trabajo. Yo también soy muy admirador del trabajo de Cary Fukunaga, sobre todo lo que ha hecho en cine, porque no he tenido oportunidad de ver esa serie, pero la verdad es que aquí me parece que sí respeta muy bien la esencia que tienen todas las películas de Bond, tanto como el personaje, que es algo que tú me comentabas que es necesario, porque eso la diferencia de sagas como Misión Imposible, que también tienen misiones muy grandes, con espías y aparatos, pero siempre se tiene que mantener esta elegancia y porte que tiene el personaje y también las escenas de acción, que de hecho las escenas de acción en esta película me parecieron un punto muy fuerte, todas están muy bien logradas. Como siempre tenemos al principio una secuencia de acción que hemos visto que en todas las películas funciona, aquí también funciona, te da un muy buen arranque para todo lo que va a ser esta película, que es bastante larga, de 2 horas 40, pero en general me parece que estuvo muy bien manejada por este director. La saga de James Bond es una que yo disfruto muchísimo, especialmente esta que ha venido ocurriendo con Daniel Craig, que me parece que a mi punto sí es el mejor James Bond que hay, aunque pues depende muchísimo de la generación en la que tú estás. Pero esta última entrega tiene un cierre excelente, que es bastante emocional y es una de las cosas que a mí me gustó muchísimo. Pero hablando más de los aspectos técnicos, como tú mencionabas, las escenas de acción son muy fuertes, muy bien logradas, especialmente una escena que ocurre en Cuba, que esa tiene una reminiscencia un poco al James Bond de Roger Moore, porque es un poco más cómica y más divertida. Sin embargo, también tenemos la escena casi inicial, que es en Italia, que es otra de las escenas que está ejecutada a la perfección, diría yo. Es una escena muy bien dirigida y muy bien manejada en términos de tensión y edición. Y me parece que este sí es uno de los grandes blockbusters del año por todas estas grandes escenas de acción que tiene. Sí, a mí la verdad es que todas las escenas de acción me gustaron, o sea, de verdad todas me parece que están hechas muy bien, cada una tiene una intención diferente y obviamente un cierre bastante emocional como tú comentabas, y es que esto era el propósito que también tenía que cumplir Cary Fukunaga con esta película, terminar todas las tramas y subtramas que ya había construido las previas entregas de esta película, sobre todo la de Sam Mendes con Spectre, que no fue el gran resultado que se esperaba. Esta película supo muy bien cómo manejar eso y darle cierre tanto a la trama como a algunos personajes de esa historia. Por eso creo que sí se tiene que darle bastante crédito a este director, porque en ese aspecto sí supo manejarlo bien. Sin embargo, hay unas cosas que sí siento que pueden haberse sido mejor para que esta película se sintiera un poco más concisa. En el guión tenemos a Phoebe Waller-Bridge, que así se me hizo una inclusión excelente, porque ella, si no la conocen, es una actriz y escritora de la serie de Fleabag, una de las mejores series que ha habido en la década. Y me encantó que en el guión se notara su parte, porque muchas de las veces, por lo regular, cuando incluyen a una escritora tan famosa dentro de estos guiones, existe su esencia, sin embargo no se nota que estuvo metiendo mano en el guión. Y en esta ocasión, mucha de la película de No Time to Die tiene de parte la esencia de Phoebe Waller-Bridge. Y digo esto porque muchas de las veces cuando Bond habla o otro personaje habla me recuerda muchísimo a Fleabag. Especialmente hay una escena muy específica, que no es spoiler mencionarla, pero es una conversación que tienen M y Bond, que se me hace que era igualito a un episodio de Fleabag. Sí, yo la verdad es que aunque no he visto esa serie todavía, sí noté esa esencia de un poco más humor, un poco más de sarcasmo en la forma en la que hablan los personajes, porque la primera mitad de esa película, o por lo menos la primera hora más o menos, sí se siente un poco diferente a lo que es el resto de la película, porque al principio es mucha acción, de hecho es mucha acción, muy bien hecha, pero sí se sentía un poco saturada, y aparte también los diálogos eran mucho más relajados. Toda la secuencia que hay en Cuba con Daniel Craig y con Ana de Armas resulta muy entretenida. Realmente se mantiene muy bien la química que tienen entre ellos, tanto por el carisma que les dan como por sus interacciones. De hecho, hay momentos en los que se detienen a tomarse una bebida en medio de una balacera. O sea, se toman el tiempo para hacer ese tipo de bromas y funcionan muy bien, no se sienten tan fuera de lugar ni tan forzadas. El punto es que después de eso, aunque lo demás de la película no es malo, por el contraste sí se siente como un bajón en el ritmo.
Y aunque sí te construye emociones por las relaciones que tienen los personajes, al final funcionan, pero sí se siente el cambio muy brusco de lo que es la primera parte de la segunda. Yo sí la sentí larga, honestamente, y eso que disfruto muchísimo James Bond, sí la sentí larga, pero como tú mencionas, no es largo pesado. Sí, a veces hay mucha conversación, pero siempre hay una escena de acción que te termina agradando o hay una interacción que te termina agradando, entonces no fue completamente un bache, ¿no? Esa segunda mitad. Sí, es que es parte de lo mismo, porque como es el cierre de toda esa saga, pues de repente te presentan otros personajes que ya conocías, o regresan algunos viejos, o te explican cosas que han pasado pues en la historia del personaje, y por eso es difícil que de verdad te aburras, pero puede que sí se sienta un poco cansado. Por ejemplo, yo en esta primera vez que la vi me intrigué por eso de la historia y por las escenas de acción, pero siento que de esas películas que cuando la vea por segunda vez, tal vez no la disfrute tanto. Otro de los puntos más negativos de esta película sí viene siendo el villano de Rami Malek, que honestamente sí queda muchísimo de ver. No tanto por la actuación de Rami Malek, sino más bien por la incorporación en el guión. Me parece que lo incorporan muy tarde en la película y no tiene bastante interacción con Bond para sentir una conexión personal. Sí, de hecho, en ese aspecto creo que tiene más relación Rami Malek con el personaje de Lee Dox que con James Bond como tal. James Bond más bien viene a interferir en sus planes, pero no estaba nunca en la perspectiva del villano realmente, es solamente algo que le estorbaba. Y eso hace que también cuando interactúen ellos se sienta una vibra un poco extraña porque no tienen conexión, simplemente son dos personas con planes diferentes. Y de hecho eso es algo que también se me hizo un poco raro, casi no interactúan en la película, creo que tienen solamente una conversación una vez. Y resulta muy extraña porque son muy diferentes, pero no en el aspecto que uno buscaría en una película, porque Rami Malek empieza a hablar de un montón de temas y filosofía y como que se pone muy profundo, y James Bond como que no le interesa, o sea, simplemente quiere lograr su objetivo, que es detenerlo y ya, y como que están en planes muy diferentes. Otro de los puntos negativos que hace este villano tan malo es el hecho de que realmente nunca se conoce cuál es su plan, lo cual si hubiera sido bien ejecutado, hubiera manejado un buen misterio. Sin embargo, en el guión cuando se revela, entre comillas, porque realmente nunca se revela cuál es el plan de este villano, hace que pues, el resultado no sea tan bueno. Sí, justamente ese mismo misterio que te construyen de que no sabes cuál es su plan, a mí sí me ganchó, o sea, sí me funcionó para gancharme porque el personaje sí me resultaba intrigante, pero al final, como tú dices, cuando llegas al tercer acto, pues nunca sabes cuál fue el plan al final de cuentas, entonces no hay ningún tipo de recompensa o no hay ningún tipo de misterio que se haya resuelto. Entonces por eso siento que al final en esta película realmente no es tan importante el villano ni su plan, sino más bien la historia personal de Bond. Sí, el principal enfoque de la película era más bien cerrar la historia del Bond de Daniel Craig, que a mi parecer el tercer acto es muy bueno, específicamente por un momento al final que es bastante emocional y que le da un cierre que a mí en lo personal sí me afectó bastante, que le pasa al personaje de Bond, ¿no? Y hablando de otro personaje que tampoco sale mucho, pero que este sí me hubiera gustado que saliera mucho más en la película, es el de Ana de Armas, porque tiene una química muy buena con James Bond en esa pequeña escena que tienen en Cuba, que es un momento muy divertido que mencionamos que pasa al inicio de la película, porque aparte de la acción, el carisma que tiene Ana de Armas y la personalidad que le dan es diferente a lo que hemos visto de las mujeres que salen en las películas de Bond. Sin embargo, por el tema que tiene en la película, realmente no había más espacio para ella y se entiende también. Me parece apropiado, siendo esta la última película de James Bond, preguntarte qué es lo que opinas tú de toda la saga de Daniel Craig. Pues sí, es muy interesante porque tal vez como nosotros crecimos con ese Daniel Craig como James Bond, sí puede ser el que más nos guste y en teoría es el más realista que ha habido, aunque siempre son escenas de acción a lo grande, pero también es de la que tiene altibajos, es una mala, una buena, una mala, una buena. Esta última tiene un poco de los dos, pero la verdad es que a pesar de que no es la más consistente tal vez, sí tiene lo que muchos consideran son las dos mejores de toda la historia que se han hecho, que son Casino Royale y Skyfall. En ese aspecto yo creo que encontrar un reemplazo para Daniel Craig no va a ser la respuesta, sino más bien encontrar un nuevo giro a lo que es el personaje de James Bond. Yo en mi caso, honestamente, con Skyfall empezó este amor que siento por James Bond. Yo recuerdo muchísimo la primera vez que fui a ver Skyfall. Me parece que la saga, pues sí es un poco irregular, porque sí tiene una película buena y una mala, pero sí tenemos a No Time to Die como un fuerte integrante dentro de las películas de James Bond. El Bond de Daniel Craig sí me gusta muchísimo y se me hace difícil decirle adiós. Sin embargo, me parece muy bueno que haya sido un muy buen cierre esta película. Y hablando ya en términos un poco más numéricos, en el orden de todas las películas de esta saga, yo por lo menos, en mi opinión, pondría Casino Royale primero, luego Skyfall, curiosamente luego esta, Spectre y Quantum of Solace. Pero en cuanto a las escenas de acción, de esas sí no tengo ninguna duda que sí son tal vez de las mejores que haya visto. La primera mitad de esta película la disfruté muchísimo,
Y todas estas secuencias sí me parecen fácilmente que son superiores a las de Quantum of Solace y las de Spectre. Igual como tú mencionas hablando numéricamente, yo sí pongo Skyfall como la primera, pero eso es cuestión de favoritismo mío porque sí es mi película de acción favorita. Luego tendría Casino Royale y después esta. Y pues ya Quantum of Solace y Spectre porque sí son las ovejas negras dentro de esta saga que sí son bastante malas. Pero como dije, qué bueno que No Time to Die es un buen cierre y una buena película. Y honestamente de los blockbusters de este año sí ha sido los que más me ha gustado. Tanto A Quiet Place parte 2 como esta se me hace que han sido los mejores blockbusters del año. Y honestamente se les recomiendo muchísimo ir al cine porque es una película que solo en el cine se disfruta como debe de ser. Y es una amplia recomendación, especialmente si aman a James Bond. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Recuerden que vamos a traerles más videos sobre los estrenos que se vienen para octubre. Todavía se viene Dune, todavía se viene The Last Duel y otras películas más que vamos a estar preparando que se estrenaron este año. Y nos vemos en el próximo video.